primero una definición mm, de dónde nos encontramos, en el punto donde nos encontramos, ¿no? Hablamos de cooperación al desarrollo y yo creo que es primordial antes hablar de los grandes desafíos que tenemos en el siglo XX, en el siglo XXI. Esos desafíos, esos problemas que tenemos de toda índole, ¿vale? De índole social, económico, eh, de salud, mm, se recogen en los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible, que los tenéis que conocer, que eran los Objetivos del Milenio en el año 2000, eh, que ha sido un marco bueno, pues acordado por Naciones Unidas y que seguro que estáis muy familiarizados con los conceptos. Y claro, de ahí deriva que vivimos en una sociedad global, la globalización, y que los problemas son multicausales, no solamente vistos desde un enfoque, y también que están interconectados y que lo que pase en una parte del planeta pues es directamente proporcional a lo que pase en otras, pero evidentemente los efectos no son los mismos en sociedades más desarrolladas o más complejas y en sociedades menos desarrolladas. Ahí es donde entra pues, la sociedad del riesgo, ¿no? Todos los riesgos que podemos ver en la presentación número 1, podéis visualizarlo. No sé Eh, la presentación. sí, 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 no voy a poner ninguna presentación para ir al grano de la metodología del enfoque marcológico, Vale. solamente queríamos comentaros que lo podéis encontrar en la presentación número 1, esa presentación la hemos utilizado en el máster, ahí os ofrecemos también algunos ejercicios, algunas reflexiones, bueno, y es muy amplio, por eso no quiero entrar, pero bueno, que tengáis claro pues que lo mismo que hablamos de problemas que tienen que ver con el medio ambiente, pues eso esto no están desconectados de lo que son los problemas de salud o de la parte social o de la parte de infraestructura o de la parte, el último objetivo que es el 17, son 17 objetivos, que es el de alianzas, la importancia que tenemos de poder interactuar entre todos los actores en el mundo de la cooperación, o el 16, paz y justicia universal, instituciones saneadas, en fin, es importante que lo conozcáis porque os va a servir también para ese análisis que vamos a tratar a través de esta metodología. Eso por un lado. Por otro lado, pues eso, ¿qué es la cooperación al desarrollo? ¿No? Que me suena, pues la cooperación al desarrollo es un término que viene a partir de la Segunda Guerra Mundial y de que Estados Unidos pues, propusiera el Plan Marshall, que era un plan pues, de reconstrucción y después de la devastación y de ayuda, ¿no? a Europa por lo que había sucedido. Entonces, a partir de ahí, pues las colonias europeas, las colonias, perdona, de Europa, pues se produce ese proceso de entre el 50 y el 70 de descolonización y hay países, ahí se ve como existe un mundo a distintas velocidades, ¿no? Los países del norte, los países industrializados, los países ricos que se le llama, a nosotros nos gusta más hablar, pues eso, de países en vías de desarrollo o países empobrecidos porque sí que tienen una riqueza natural interesante. Y estos países que estaban más empobrecidos tenían una dependencia a nivel técnico, ¿vale? Y también una dependencia económica de ayuda externa. A su vez, los países que eran donantes, que eran los que ofrecían o aportaban la ayuda en ese contexto de carácter voluntario, sin tener beneficio, ánimo lucrativo, pero sí también ánimo de poder geoestratégico, ¿no? De tener algún momento conexión con sus antiguas colonias. Eh, pues así se establece como un gran mapa entre países del norte, que son países donantes, y países del sur. Y a partir de ahí ha habido muchos debates, hasta que hemos llegado a los años 90, porque al principio se habla de las teorías de desarrollo, que, bueno, que el crecimiento prácticamente era ilimitado. Luego ya a partir de los años 90 con las teorías neoliberales, en las que el Estado no tiene que intervenir en el mercado, a partir de ahí nace la globalización, tiene que haber un libre intercambio de productos, de bienes, de personas. eh, a nivel macro, mmm, existe también una dependencia mayor técnica, como os decía, de los países del sur hacia los países del norte. Y al final termina habiendo una fatiga de la cooperación al desarrollo. Por eso os digo que no hay una única definición, sino simplemente que os quedéis que son las relaciones que se establecen entre los países, los países donantes, los países que dan las ayudas, hacia los países que las reciben.
que normalmente se recogen en un índice que se llama Ayuda Oficial al Desarrollo, AOD, que son los países receptores, que eso depende de sus capacidades, del índice de desarrollo humano, un índice que se hace a nivel económico, que se dice que todos los países que tienen menos de $1 al día, y eso además van cambiando, ¿no? Y luego también en función eh, de las políticas propias de cada país, incluso en España, que tenemos la cooperación al desarrollo descentralizada de cada comunidad autónoma, pues hay planes que ponen en marcha una estrategia institucional para ver con qué países, según intereses políticos, económicos, de vínculos históricos, nosotros, por ejemplo, con el norte de África, con Hispanoamérica, por eso es cambiante, ¿no? Y esa es lo que es la cooperación al desarrollo. En un principio, como os he dicho, desde la Segunda Guerra Mundial, con los dos bloques de la Guerra Fría, países de la órbita capitalista y de la órbita comunista, se crean unas relaciones más de dependencia. Ahora se intenta en esta nueva era que haya una dependencia más horizontal que vertical y que más que hablar de países donantes y países beneficiarios, de alianza, de aliados estratégicos, yo creo que también para dar su sitio. Pero si lo vemos en términos puramente o estrictamente económicos, evidentemente existe una dependencia muy fuerte porque no solamente va a influir el nivel de vida de esos países o las capacidades, que seguramente son muchas, sino también pues si hay estados que son fallidos, o sea, que políticamente no funciona bien, si hay dictaduras, si hay guerras civiles, si hay, por eso os hablaba antes de la sociedad del riesgo, porque es un enfoque desde la teoría compleja o sistémica, ¿no? Donde todo se ve como una máquina, como un engranaje donde hay muchas piezas y según el punto de vista desde donde se enfoque, así tendremos un análisis u otro. Pero es muy importante eso, pues que los países pues tengan medidas contra el cambio climático, bueno, pues que sepan adaptarse muy bien a las catástrofes naturales, en fin, como os decía, es un mundo complejo. Eso sería la cooperación al desarrollo. Ahora, la cooperación al desarrollo, que os voy a poner una diapositiva, creo que ya está aquí. Decidme si la veis, ¿vale? ¿La veis? Sí, sí. Vale. La cooperación al desarrollo, digamos que, como veis aquí, se originó a raíz del Plan Marshall en 1947. El contexto es el contexto habitual, el día a día, porque lo que pretende la cooperación al desarrollo, como decía, por esta relación ya puede ser bilateral, como es de país a país, o como es imaginaros, de un ayuntamiento, un ayuntamiento de Cádiz a un ayuntamiento en Bogotá, o de una universidad, la Universidad de Cádiz, a la Universidad de Lima, de Perú. Eso es cooperación al desarrollo, ¿de acuerdo? Es en un contexto habitual del día a día, que lo que se pretende con la cooperación al desarrollo es mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas que están en este contexto más empobrecido, ¿de acuerdo? Eh, Esto se diferencia de lo que es la acción humanitaria. La acción humanitaria es eh, el servicio que se presta a las víctimas, pues, de una guerra, de una catástrofe natural. De hecho, pues este concepto nació en la batalla de Solferino, que era la batalla por la unificación de Italia en 1849, y había, bueno, pues Dunant, que era un suizo que estuvo allí y vio pues cómo en esa guerra civil al final moría muchísima gente de un bando y de otro. Entonces armó un grupo de socorro, casi se llamaron los primeros grupos de Cruz Roja Español, Cruz Roja Internacional, porque fue a lo que derivó a la Cruz Roja. Ese fue el nacimiento de la Cruz Roja, el tema de la acción humanitaria, ¿no? Y la batalla de Solferino. Y a la vuelta escribió unas memorias, y entonces fue cuando se creó el primer comité de Cruz Roja Internacional, Media Luna Roja para los otros países internacionales. Entonces, como vemos, para la cooperación al desarrollo el contexto sería habitual, para la acción humanitaria el contexto típico de actuación es el desastre. Por ejemplo,
Si ocurre, claro, hay muchos tipos de desastres, ¿vale? Hay desastres que son estructurales, como puede ser una hambruna, una sequía, incluso que son silenciosos, ¿vale? Y ahí iríamos a hacer acción humanitaria y hay algunos que son de gran impacto, porque son otro tipo de catástrofes, como pues un tifón, un maremoto, eh, una plaga de insectos, una pandemia, que la hemos vivido. El objetivo en el caso de la acción humanitaria, a diferencia de la cooperación, es salvar vidas y aliviar el sufrimiento. O sea, es un objetivo muy cortoplacista, muy inmediato. ¿De acuerdo? Los marcos temporales, pues en la acción humanitaria es muy pequeño, de 6 a 12 meses, y la cooperación al desarrollo es prolongado, es a medio y corto plazo, es 3 años o más, hasta 5 años, ¿vale? La especialización por la acción humanitaria, imaginaros, en un contexto de desastre total, ¿cuál va a ser el ámbito prioritario? Pues los aspectos logísticos técnicos, ¿no? Moverse para intentar coordinar, que haya un salvamento, que haya comida, que haya abrigo, que haya cobijo. Sin embargo, la cooperación al desarrollo se analiza el contexto, se da mucha importancia al trabajo comunitario, se da mucha importancia a que las estrategias no solamente la marque la parte del donante, sino también que haya intervención de los beneficiarios. Eso lo vamos a ver ahora en la metodología del enfoque marcológico. Entonces se tiene que hacer un análisis de participación, un análisis de problemas, análisis de objetivos. El marco jurídico. Pues mira, el marco jurídico al final, el tema de la acción humanitaria, de tal como surgió, ha dado lugar a que haya muchos instrumentos internacionales. Por ejemplo, está el derecho internacional humanitario, el estatuto de refugiados. La cooperación al desarrollo no está tan regulada, ¿vale? Evidentemente existe eh, mm, marcos nacionales donde existe la ley. En España existe la ley de cooperación al desarrollo, también a nivel de las comunidades autónomas, pero a nivel internacional podemos decir que el marco, pues eso son algunas de las resoluciones de Naciones Unidas, el tema del objetivo de desarrollo sostenible, sí consideramos que es un marco aplicable en el contexto de la cooperación, ¿vale? Pero dicho como tal, eh, está mucho más normativizada la acción humanitaria. También porque estamos hablando de salvar vidas y estamos hablando, bueno, de aspectos que son de primerísima necesidad, como su nombre indica. Luego el marco ético, la acción humanitaria, pues los principios humanitarios, si os vais a ir a las presentaciones que os dejamos, ahí vais a ver pues que la universalidad, la imparcialidad, el humanitarismo, son, bueno, distintos, y también el no hacer daño, ¿no? Son distintos principios de la protección humanitaria. Para la cooperación al desarrollo no hay aplicable ningún principio básico más allá de los valores éticos, morales, el respeto a la diversidad, por supuesto, al género, a la transversalidad, en todos estos aspectos, pero no está normativizado, lo que quiere decir. Y luego las implicaciones políticas, pues la acción humanitaria, como hemos hablado, ¿no? Que sea independiente, que sea neutral, y la cooperación al desarrollo, pues busca también un reconocimiento y una legitimación política, hay detrás también mayores intereses estratégicos, como hablamos, pues hay una relación más diferenciada. Al final la pregunta es, ¿sentimos que hay diferencia o hacia dónde tiende la cooperación y la acción humanitaria? ¿Cuál es la vinculación que hay entre una y otra? Pues al final, si entendemos que la cooperación, que la acción humanitaria es puntual y hacia un desastre, imaginaros una vez que ocurre, nos vamos por ejemplo al tema del tsunami, ¿no? Del 2005, el tsunami que hubo allí en Tailandia. Una vez que acabaron a los 6 meses, a los 12 meses, al año y medio, todo ese despliegue que había de las distintas organizaciones internacionales, de organismos locales, de tercer sector, población civil que fue a ayudar. Ahora, ¿qué pasa? Han salvado vidas y tal, pero hay ahora un largo camino en el que tiene que empezar la cooperación al desarrollo. Es decir, que podemos decir prácticamente que tienen una vinculación. Y entonces esa vinculación, desde el punto de vista de muchos de los autores, tiene que ser como circular. Acaba una y empieza otro. Y a este círculo que hablamos le llamamos el continuum humanitario, ¿vale? Y un poco ahí es donde queríamos llegar, ¿no? Que hay una línea divisoria muy pequeñita entre lo que es la acción humanitaria y lo que es la cooperación al desarrollo. Porque la cooperación al desarrollo también tiene una parte importante de prevención
de riesgo y de trabajar en lo humanitario. Así que eso es lo que yo quería, bueno, daros algunas pinceladas, que lo podéis encontrar en las presentaciones. Y ahora sí creo que es muy importante que nos vayamos directamente a la metodología, que nos va a servir lo que hemos visto, a la metodología del enfoque marcológico, ¿vale? Que es cómo vamos a, a trabajar. ¿La veis, Mercedes? Sí, sí, se ve. ¿Eh? Perfecto, perfecto, Esther. Ah, perfecto, vale. Estáis ahí todos muy calladitos. Muy bien, a ver, esto es, bueno, pues planificación y gestión de proyectos, ¿vale? Todo se tiene que hacer bajo esta metodología como os hablábamos. Y mirar aquí el diagrama, ¿no? El flujo. Lo que uno se tiene que plantear antes de hacer un proyecto, pues a ver, cómo voy a programar, voy a diseñarlo, cómo voy a analizar, analizar y planificar, que ahora vamos a ver que existen por lo menos 3 o 4 análisis que hay que hacer, ¿vale? El análisis de participantes, porque aparte tengo que contar con ellos, es decir, me tengo que ir a terreno, no vale que yo desde de mi despacho aquí en Cádiz me ponga a hacer un análisis, tengo que contar por lo menos con personas que vayan a ayudarnos y que se desplacen. Voy a hacer un análisis de participantes, de las personas que están y de las que no están, de las que están, qué función tienen cada una, cómo van a colaborar, en qué les influye este proyecto que estamos presentando, qué nivel, qué grado ellos de implicación y de involucrarse directamente tienen. Todo eso es muy importante. Luego el análisis de problemas, que ahora lo vamos a ver, cuáles son los problemas que hay. Y va a haber seguro muchos problemas contrapuestos. Habrá que elegir el problema fundamental que a raíz de ahí nuestra intervención nos va a responder a una serie de preguntas. Y luego, claro, los problemas se van a convertir en objetivos, pero es que también tenemos que hacer un análisis de las alternativas, porque seguramente vamos a tener varios problemas que se van a convertir en objetivos y tenemos que elegir el que más nos convenga en función también de unos criterios. Por eso utilizamos esta matriz, ¿no? Luego la formulación, que es a la hora ya que lo tengo claro la matriz y a partir de ahí pues vamos a escribir una serie de ítems que son fundamentales, como tener un cronograma y una temporalización, justificar muy bien la actividad, el equipo de trabajo con el que lo vamos a llevar a cabo, las actividades que vamos a tener, los resultados de esas actividades. Y luego hay una cosa que es la ejecución y el seguimiento, que es decir, en la ejecución ponemos en marcha el proyecto una vez que ya tenemos la financiación y claro, mm, siempre vamos a estar intentando tener una retroalimentación durante toda la temporalización del proyecto para ver si hay algo que se sale de lo que hemos dicho que tiene que cumplirse, es decir, medir la eficacia y la eficiencia, ¿vale? La eficacia es que nuestro objetivo se vaya a cumplir, la eficiencia es que lo hagamos con menor número de recursos y de tiempo. Y luego la evaluación, que eso ya es a posteriori, una vez que ya ha finalizado el proyecto, pues hay proyectos de la evaluación de impacto que se pueden evaluar en 2 años, en 3 años, en 5 años, ¿vale? Pero es muy importante. eh, la análisis y planificación, en la programación, la formulación, ya la fase de ejecución en sí y todo lo que es el seguimiento, que eso dura siempre, y al final la evaluación. Entonces, algo que no se nos puede olvidar es que tenemos que orientar nuestros objetivos a que sean claros y medibles, ¿vale? Que hay que fomentar la participación de todos los actores involucrados, que se tiene que centrar la intervención en los beneficiarios y que haya un impacto sostenible. Algo que sea sostenible en el tiempo, vosotros lo sabéis porque estáis viendo esta microcredencial que va sobre sostenibilidad, es algo que tiene que ser perdurable con el menor coste y también algo que no dejemos una herencia negativa a las personas, a las futuras generaciones que están aquí. Y luego define, esto se le llama lógica de la intervención, ¿de acuerdo? ¿Por qué vamos a usar esta metodología? Primero por coherencia, ¿vale? Asegura una lógica clara, causa-efecto, como vamos a ver en las siguientes imágenes, y todo lo que se hace contribuye a un objetivo claro. Porque hay también un nivel de consenso importante. Facilita la comunicación y el acuerdo entre todos los actores. En general, como os explicaba antes, esta metodología
que es muy cuadrada, ¿vale? Aunque no hay una respuesta única. De hecho, vamos a proponer un supuesto práctico y, bueno, habría distintas maneras de resolverlo. Lo que sí es cierto es que tiene que hacerse según la metodología que se pide. Entonces hay un consenso bastante amplio, pues, cómo se llega, ¿no? El enfoque que se le da. Y ese enfoque viene del mundo empresarial y se recoge de alguna manera también en el ámbito de la cooperación al desarrollo. Y luego la evaluación. En la evaluación se definen indicadores claros desde el inicio, permitiendo medir objetivamente tanto el éxito como el impacto del proyecto. Entonces, la primera fase que hemos dicho, que es el diagnóstico y el análisis, ¿vale? Lo primero que hay que entender es el contexto. ¿Eh? El contexto, para el contexto es quién son los afectados directos e indirectos y qué es lo que necesitan. Eso son las personas beneficiarias, que son beneficiarios directos e indirectos, incluso las personas que están excluidas y cómo les afecta. ¿Quién van a ser nuestros aliados y colaboradores? ¿Quiénes pueden apoyarnos en la intervención? ¿Quién son los oponentes? Personas que a lo mejor no les puede parecer bien la propuesta que estamos haciendo. Claro, todo también tiene sus consecuencias indirectas y habrá eh, personas, sectores que tenemos que tener claros quiénes son. Y si pueden obstaculizarla, qué medidas, ¿no? ¿Qué alternativas tenemos? Y luego los reguladores, qué rol es el que juega el gobierno, las autoridades locales, qué apoyo real tenemos. Como os dais cuenta, pues esto es lo que realmente se tendría que hacer en cada proyecto para que fuera exitoso y sostenible en el tiempo, aunque en algunos casos entendemos que no se hace un análisis tan exhaustivo. Árbol de problemas, lo que os hemos dicho, ¿ve? Es una técnica muy visual que sirve para identificar el problema central, que es el que está en amarillo en el centro, y sus relaciones de causalidad. Esto hay que leerlo de la siguiente manera. Las causas están en la zona inferior, el problema central en el centro y los efectos o las consecuencias en la zona superior, ¿vale? Por ejemplo, un problema central sería que hay frecuentes accidentes de omnibuses. ¿Cuáles pueden ser las causas? Pues que haya vehículos selectos, que haya un estado deficiente de mantenimiento de los vehículos. ¿Qué puede llevar a que haya un deficiente estado de mantenimiento? Pues las calles pueden estar en mal estado, o los vehículos en malas condiciones, o los conductores pueden ser imprudentes. Es decir, que nosotros nos planteamos una serie de causas principales y sobre esas causas irán partiendo otras consecuencias hacia arriba hasta que lleguemos al problema central y del problema central, ¿cuáles son los efectos de que haya muchos accidentes frecuentes de omnibuses? Pues que los pasajeros llegan tarde o que a veces hay pasajeros heridos o muertos. ¿Cuál sería la consecuencia total? Pues la pérdida de confianza en la empresa de transporte. Bueno, lo miramos aquí en la transparencia, ¿vale? Las ramas, como hemos dicho, son los efectos, son las consecuencias visibles y negativas del problema. El tronco, el problema central, el problema principal que se quiere resolver, que luego se va a convertir ahora en nuestro árbol de objetivos, en nuestro propósito principal o objetivo específico. Y las raíces, que son las causas, que son las que están en la parte inferior, son los factores directos e indirectos que originan el problema central. No sé si esto se entiende. Hasta aquí. Como no os puedo ver, si hay alguien que diga algo, que me lo diga Mercedes. El árbol de objetivos. Lo vamos a ver esto muy bien porque vamos a dedicarle ahora media horita para hacer conjuntamente una propuesta de caso práctico. Y luego en casa vais a tener que trabajarlo, ¿vale? Pues esto es muy fácil, dicho así, ¿vale? Es la versión en positivo, el árbol de objetivos es la versión en positivo del árbol de problemas, ¿vale? Convierte una situación negativa en una situación futura deseada, en algo positivo. Es trasladar un problema en una solución, por decirlo así. Efectos. Los efectos se convierten en fines. Hemos dicho que los efectos estaban en la parte superior, ¿verdad? Se convierten en fines. Es el impacto a largo plazo. O sea, la parte superior, el impacto a largo plazo. El problema central, como hemos dicho, se convierte en el propósito, en el objetivo del proyecto. Y las causas, que eran en la parte inferior, que es lo primero que hay que leer, la parte inferior, se convierten en medios, que son los resultados o los componentes, ¿no? Lo que nos lleva a la solución.
Entonces, si os acordáis antes, voy a pasar, decíamos las causas. Nuestro problema principal eran los frecuentes accidentes de omnibuses. Y las dos causas principales que habíamos dicho, vehículos obsoletos y deficiente estado de mantenimiento. Ahora nosotros, decir que hay un frecuente accidente de omnibuses, que es el problema central, decimos ahora ya como objetivo reducir la frecuencia de los accidentes de omnibuses o directamente se redactan ya en pasado, ¿no? Como un resultado. Se redujo la frecuencia de los accidentes de omnibuses. Aquí decíamos que las causas eran vehículos obsoletos o el deficiente estado de mantenimiento como problema y ahora decimos como solución se reemplazan regularmente los vehículos obsoletos y control técnico se efectúa con regularidad, ¿vale? Aquí la lógica de la intervención es pensar si tenemos un problema, cómo convertimos ese problema prácticamente con la misma redacción en una solución. Y así sucesivamente. Los choferes conducen con prudencia, tal. La zona de arriba, ¿vale? Vamos a verla. Decíamos que había pasajeros accidentados en el árbol de problemas y ahora decimos hay menos pasajeros accidentados. Decíamos los pasajeros como otro de los problemas de las consecuencias que no llegan a tiempo, pues ahora decimos que sí, que los pasajeros llegan a tiempo. Decíamos antes como mm, última problema, que ahora sería el objetivo central, la empresa de transporte goza de buena reputación. Vale, un último paso después de plantear la primera parte, que es de los beneficiarios, el análisis de participación, después el de problemas y después el de objetivos. El paso 4 sería el análisis de la alternativa. Entonces, esta es la última fase de identificación que conlleva el diseño del proyecto, indicando soluciones y alternativas que se pueden convertir en estrategias de una intervención de desarrollo. Y aquí se trata, pues, de hacer una matriz, que luego lo vamos a ver, y dentro de las soluciones que tenemos, de las posibles soluciones que hemos visto en el anterior, pues darle un criterio, pues el criterio de, por ejemplo, de los beneficios o el criterio de si es más o menos factible, el criterio del costo y le vamos dando una serie de puntuaciones y entonces imaginaros aquí, ¿vale? El árbol de objetivos. Imaginaros aquí que tenemos eh, los choferes conducen con prudencia, perdona, hay menos pasajeros accidentados, los pasajeros llegan a tiempo. De aquí nosotros tendríamos que hacer una de las elecciones, porque claro, este es un árbol de objetivos, entonces tenemos que ver exactamente a qué, exactamente en qué nos vamos a enfocar, ¿vale? En qué objetivo nos vamos a enfocar. En reducir la frecuencia de accidentales de omnibuses o en otros que se produzcan alternativamente. Luego lo vamos a ver cuando veamos entero el mapa completo. Y de eso se trata en el análisis de la alternativa, en ver las distintas soluciones que hemos dado, estableciendo unos criterios concretos que también los vamos nosotros a incluir y le damos un valor a ese criterio y entonces objetivamente pues nos saldrá, nos saldrá al final una orden, una puntuación y un orden de prioridad. Como os digo, esto es un poco abstracto, creo que lo tenemos que ver en el caso de Montecito que vamos a ver a continuación. Y lo único que os quería decir, y también de manera muy rápida para contextualizar, es algunos de los aspectos más importantes de la formulación, ¿vale? Nosotros tenemos que recoger y sistematizar toda la información para disponer de un instrumento para la financiación. Al final no olvidemos que toda la metodología es por tener la información ordenada, que todo el mundo, como hemos dicho, la conozca, que quede por escrito, pero es porque nosotros estamos buscando financiación, ¿vale? Y tenemos luego que ejecutar el proyecto, que hacer un seguimiento y que evaluar. Es decir, que debe ser una guía para la acción, un elemento que sea útil para la toma de decisiones y además para poder comunicarnos con otros actores de la cooperación. Entonces, ¿qué debemos de conocer? Esto ya es a modo un poquito de también, lo he puesto aquí, ¿no? De resumen. El contexto del proyecto, los beneficiarios de la intervención, los principales problemas y efectos,
el problema central que justifica el proyecto, los recursos disponibles que podemos lograr, la capacidad para organizarnos y para movilizar medios y ayuda, los factores externos y los posibles obstáculos, ¿vale? Porque luego hay causas externas que nos pueden impedir, que esto también hay que tenerlo claro, o que nos pueden reducir el impacto positivo del proyecto. Y entonces nuestra formulación, nuestra guía, nuestro documento de trabajo tiene que contener los objetivos, los resultados, los recursos, un presupuesto, actividades, un calendario, unas hipótesis, unas condiciones previas, unos indicadores y una fuente de verificación. Todo esto que parece muy complicado para ser la primera vez, por eso os digo que es un mundo, tenéis que ir familiarizando poco a poco y sobre todo lo que más nos interesaba a día de hoy y mañana era que entendierais la lógica, ¿vale? Porque os vamos a dejar también ahí varias guías de casos resueltos y que podéis, estas son unas nociones muy básicas que podéis ir estudiando por vuestra cuenta y quedamos a vuestra disposición. Entonces, el calendario cronograma es muy importante porque es una herramienta de control que permite programar en el tiempo las actividades de un proyecto y asignar también responsabilidades de cada una de las partes que van a intervenir. Se suele representar en forma así de diagrama de barra, reflejando la duración de cada actividad y también el periodo en el que se tiene que ejecutar. Por ejemplo, si dijéramos, vamos a hacer un proyecto a 7 meses, ¿vale? Como tampoco sabemos la duración, sabemos que el mes que empezamos es el mes uno y en el mes en el que empezamos, pues ponemos, por ejemplo, diseño del proyecto, pues mes uno. Contacto con la contraparte, mes cero, mes uno y todos los meses, porque eso es algo que habría que hacer. Eh, no sé, actividad 3 por ejemplo, un curso de formación, pues lo tendríamos en el mes 5 y mes 6 y así sucesivamente, ¿vale? Vamos viendo en la parte izquierda las actividades, simplemente como actividad 1 2, o lo normal también es que se nombre, y los meses, más que octubre, diciembre, tal, porque puede haber una descompensación del tiempo y a lo mejor el que en este momento mes uno es octubre, al final a lo mejor el proyecto no empieza hasta enero porque no recibimos los fondos. Bien, el presupuesto pues es una herramienta de control que permite programar en el tiempo las actividades de un proyecto y asignar responsabilidades también. Se suele, no, perdón, ha habido aquí un error al pasar. Bueno, que es una herramienta también de control que permite, es verdad que permite programar en el tiempo las actividades, pero sobre todo el coste, ¿no? Permite recoger toda una propuesta pues de gastos directos, indirectos y sobre todo quién participa en la financiación, si hay un financiador nada más, si, cuál es la cuantía que solicitamos nosotros a la entidad que nos vaya a financiar, si hay otras entidades que aportan algo. Y luego aquí las partidas presupuestarias pues suelen ser, por ejemplo, de identificación, que eso normalmente lo hacen las propias entidades, pero hay veces que se encargan a un tercero. Eh, de materiales y de suministros, de personal. Esta es una partida normalmente cuantiosa, porque puede ser personal en sede, que son las personas que trabajan desde aquí de España, o personal local, las personas que están y trabajan allí. También hay otras que es por servicios profesionales o por trabajos y estudios, que son todos los servicios profesionales, desde las tareas de consultor, no sé, las tareas de, por ejemplo, de maquetación de un libro, para un equipo de investigación, o sea que hay mucho, ¿vale? Las auditorías y las evaluaciones externas a veces te los piden directamente los propios financiadores y tienen un porcentaje, no puede superar el 3%, el 2%. Estos son todos los gastos. Y luego está la matriz de planificación, que es una tabla 4x4, ¿vale? Que te explica un poquito las actividades, los medios de verificación, que es decir, son las evidencias que tenemos para decir que las actividades se han cumplido, actividades, los resultados, el objetivo, ¿vale? Que si ves aquí, por ejemplo, dice fuentes externas, censos, estudios, pueden ser actas, pueden ser encuestas, pueden ser, no sé, por ejemplo, la formación que estamos teniendo aquí, si lo hubiéramos pedido para un proyecto, no hace falta que sea de cooperación al desarrollo, pues sería, por ejemplo, una captura de pantalla, con los nombres de todas las personas que os habéis inscrito, etcétera, etcétera.
Disculparme. Esto lo vamos a ver también en la matriz de planificación más adelante. A ver, no sé. Se está acabando. Enchufado. Ahora, la lógica vertical que hemos dicho antes, que era la causa-efecto, ¿vale? La lógica horizontal es la medición, que es lo que hemos dicho ahora, los indicadores, los medios de verificación y luego los supuestos, ¿no? ¿Qué factores externos deben ocurrir para que el proyecto tenga éxito? Yo creo que mañana os vamos a poner también como elemento complementario unos, unos seminarios extraordinarios que tuvimos con un profesor que además es especialista, trabaja en distintas organizaciones no gubernamentales y se dedica a esto, a la formación sobre el marco lógico y explica muy bien el tema de los supuestos y mañana quizás os lo vayamos a compartir, ¿vale? Y ya aquí simplemente deciros que la diferencia entre ejecución, seguimiento y evaluación, que lo hemos dicho antes, la ejecución, vamos a desarrollar la propuesta que tenemos y consiste en aplicar recursos necesarios para poner en marcha las actividades que conduzcan a los objetivos. Es decir, la ejecución lo que te mide es, pues eso, que realmente hemos sido capaces de cumplir el objetivo general. El seguimiento es una función que consiste en informar sobre la ejecución. Para ello se comparaba lo que está previsto hacer con la marcha de los trabajos, ¿vale? También tiene que ver con ese objetivo más que el general, el objetivo específico. La evaluación consiste en hacer una apreciación tan sistemática y objetiva como sea posible sobre un proyecto en curso o un programa que ya está acabado para ver sus resultados, ¿no? Se trata de determinar la pertinencia de los objetivos y su grado de realización, la eficiencia en cuanto al desarrollo, la eficacia, el impacto y la viabilidad. ¿Vale? Yo no sé si estos términos os suenan, pero hemos dicho que la eficiencia es el tema de utilizar el menor número de tiempo y de recursos posibles para llevar a cabo una actividad. El tema de la pertinencia, pues para ver si es pertinente, los objetivos, para ver si son útiles y, y luego el impacto y la viabilidad que pueda tener ese proyecto. La evaluación debe proporcionar siempre informaciones creíbles y útiles que permitan integrar enseñanzas sacadas de mecanismos de elaboración de toma de decisiones, tanto para los países de acogida como para los donantes. La mayoría de los proyectos no tienen evaluación de impacto. Nos quedamos siempre en el seguimiento. Entonces, por eso creo que se perpetúa la cooperación al desarrollo también, ¿no? Eh, es decir, hay pocos mecanismos de evaluación, tanto de proyectos como de instituciones, y entonces, bueno, pues poneros un ejemplo. Para España, en un país donde hemos estado interviniendo Mercedes y yo mucho tiempo, en Nicaragua, pues un país prioritario de la cooperación española desde los años de la Revolución, los años 60, y sigue siendo un país prioritario. Y ha pasado pues un tercio de siglo, no tanto, ¿no? Pero ha pasado mucho tiempo. Entonces, no ha habido evolución, no ha sido suficiente el impacto que han tenido los proyectos, el dinero que ha impactado en el marco de la cooperación, pues esa es una pregunta interesante que no sé qué os parecerá a vosotros. Mercedes, por ir, porque vamos, Yo quizá yo he pensado que como el primer vídeo de Pedro Malpica para que ellos vayan viendo lo de la participación, ¿no? Y el próximo día ya trabajamos con el caso concreto, porque como quedan 15 minutos, pues yo creo que así se afianzan un poco los conocimientos que te he dicho. Entonces voy a intentar compartirlo, ¿vale? ¿Me parece? vale, Porque así se afianza un poco lo que te he dicho con los con las ideas claras de como un taller, ¿no? Que fue un poco lo que se hizo, ¿no? No sé si se ve, sí, vale. Lo que no sé es si se ve, pero lo que no sé es si yo estoy intentando darle al vídeo y ah, puedo compartir, pero no puedo dar. No, no puedo hablar.
Ah, qué pena. A ver. Bien, comencemos por Ha tanto por esta recortado, ¿no? primera subfase de las cuatro Abrirlo. subfases de las que consta el Y análisis. abajo, para Vamos que a se le ver vea en primer la lugar cara el análisis de la a Pedro. participación, también llamado análisis ¿Eh? de participantes o análisis ¿Pero de se ve? involucrados. Se ve, ¿En qué pero se le consiste? corta la Consiste cabeza. primero en Le tienes que identificar qué bajarlo. personas y grupos de personas Se baja. están relacionadas de una manera o de otra con nuestra intervención. Nosotros llegamos a un contexto determinado, una ciudad, un pueblo, una comarca, y vamos a hacer una intervención que es la que vamos a diseñar en el proyecto. Bien, nuestra intervención, y desde el inicio tenemos una hipótesis de que esa intervención va a ser de alguna manera de salud o de construcción de Muy bien, ahora sí. infraestructuras, más o menos tenemos unos primeros elementos que sabemos qué naturaleza es la que tiene nuestra intervención, y aunque pueda estar todavía en una fase de definición y pueda haber todavía un proceso por delante de mayor especificidad, más o menos sabemos qué tipo de intervención es. Tenemos que enumerar qué personas y grupos de Mercedes, personas van a estar Manuel dice que no ve, ¿no? afectadas, tanto positiva como Ni a negativamente, vosotras tanto tampoco. directa como indirectamente, con nuestra intervención. Que no se ve nada. Si se trata de individuos, tendremos que contactar con ellos e invitarles a participar. Un momentito. Manuel, Sí. yo sí lo veo y lo escucho. Yo no sé el resto de compañeras un momentito. Claudia, Julia. Sí, sí se escucha, o sea, sí se ve, perdón. Soy Mercedes. No, Se ve solo, se ve cortada la cabeza, pero Pero sí ahora se sí, ve. ahora sí. Vale, Ahora vale. sí se ve cortar la cabeza, pero en general Sí, 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 sí se ve. Yo sí se lo ve y se veo. escucha bien, ¿no? Yo sí, sí. Manuel, ¿ahora? no veo nada. Solo veo. Se ve ¿Qué solo ves? lo. Es que no os veo ni a vosotras, no sé por qué. Pero desde el principio no nos veías a nosotras. No, al principio no, desde que habéis dicho que ibais a conectar Pues el. entonces, Manuel, es cosa tuya. Salte y entra. Yo te admito otra vez. Vale. Venga, pues voy a colgar. Venga. Julia y Claudia, he ido un poquito rápido, pero ¿qué os ha parecido? ¿Se ha entendido todo lo que os he comentado así brevemente o os ha Manuel, parecido muy complicado? Manuel. ¿Ya está, Manuel? Ahora sí lo veo. Ah, vale, perfecto. Pues vamos a darle. De las cuatro subfases de las que consta el análisis, vamos a ver, en primer lugar, el análisis de la participación, también llamado análisis de participantes o análisis de involucrados. ¿En qué consiste? Consiste primero en identificar qué personas y grupos de personas están relacionadas de una manera o de otra con nuestra intervención. Nosotros llegamos a un contexto determinado, una ciudad, un pueblo, una comarca, y vamos a hacer una intervención que es la que vamos a diseñar en el proyecto. Bien, nuestra intervención, y desde el inicio tenemos una hipótesis de que esa intervención va a ser de alguna manera de salud o de construcción de infraestructuras, más o menos tenemos unos primeros elementos que sabemos qué naturaleza es la que tiene nuestra intervención, y aunque pueda estar todavía en una fase de definición y pueda haber todavía un proceso por delante de mayor especificidad, más o menos sabemos qué tipo de intervención es. Tenemos que enumerar qué personas y grupos de personas van a estar afectadas, tanto positiva como negativamente, tanto directa como indirectamente, con nuestra intervención. Si se trata de individuos, tendremos que contactar con ellos e invitarles a participar. Si se trata de grupos, tenemos que ver varias cosas. Primero, los grupos pueden ser formales o informales. Un grupo formal, por ejemplo, es la plantilla de una empresa o los miembros de un club, porque hay, digamos, una definición legal de que este grupo está formado por estas personas. Hay grupos que son informales, como una pandilla de amigos, o como los pasajeros de una compañía de transportes, o los usuarios de
un determinado servicio, o la feligresía de un templo. Son grupos que no están, por decirlo así, archivados en un documento administrativo. Y será importante ver que en el caso de que los grupos sean informales, cuál es su estructura interna, que no será una estructura reflejada en un organigrama o en un documento. Tenemos que averiguar cuáles son los liderazgos, cuáles son la manera que tiene este grupo de permitir a personas que formen parte de su colectividad y cómo se organiza, aunque sea una organización de carácter espontáneo. Con respecto a los grupos informales, tenemos que ver que efectivamente tendremos que conocer su estructura oficial o teórica. Normalmente eso debería ser fácil, porque al ser un grupo formal, eso ha de recogerse de alguna manera en algún documento o en algún protocolo, o incluso a través de las costumbres o tradiciones que tenga ese grupo. Y tendremos que ver también su estructura y su liderazgo formal. Y también tendremos que ver si paralelamente a esa estructura y liderazgo formales existen otros liderazgos de carácter informal dentro del grupo formal. Hay veces que en una organización formal podemos encontrar la manera que tiene esa organización de estructurarse sobre el papel, pero luego también puede haber una serie de estructuras más informales, más espontáneas. Tendremos que vigilar las dos. Bien, ya tenemos por tanto esta enumeración de grupos. Y tendríamos que hacer un taller, un encuentro entre todos estos participantes. Por supuesto, si alguno de los grupos son muy numerosos, tendríamos que invitar solamente a personas que representen a la totalidad del grupo. Pero en el caso de las personas concretas, el alcalde, el dueño de una empresa, artesanos concretos del pueblo que deben participar en el proyecto, porque es un proyecto, por ejemplo, de potenciación de artesanías, son personas y tienen que estar invitadas personalmente. Este encuentro o taller sería un taller que debe ser facilitado. No estamos hablando de un taller de formación, estamos hablando de un encuentro participativo. Por tanto, la persona o personas que dirijan el taller no estarán dando una clase, no estarán dando formación o capacitación a las personas que acudan, sino que estarán facilitando un proceso de construcción de consensos colectivo. Estos talleres pueden tener un mínimo de 5 personas y un máximo de 50. Pueden durar desde un día o incluso medio día hasta un total de 2 semanas. Si el proyecto es ambicioso y largo, deben hacerse varias sesiones. Y la utilidad de este taller es doble. Por un lado, si contamos con la participación de las personas desde el inicio, desde el arranque del proyecto, desde su fase propia de diseño, antes de que el proyecto esté completamente definido, estamos garantizándonos el compromiso de muchas de estas personas que desde el principio van a sentir el proyecto como algo propio, o al menos como una iniciativa desde la cual se ha contado con ellos desde el principio. La segunda gran utilidad es la eficacia de este proceso. ¿Por qué? Porque vamos a obtener mucha información que en principio no tendríamos por qué saber. Porque si nosotros citamos a las personas de la comunidad a que nos digan cuáles son sus problemas, sus expectativas, vamos a tener una fuente de información valiosísima. Por tanto, hay una doble utilidad en esto. Generación de compromisos y generación de información. El objetivo de este taller es lograr decisiones compartidas, consensos, allá donde sea posible. ¿Y cuál sería también, por nuestra parte, la función que debemos tener durante todo este proceso? Tendríamos que caracterizar con el mayor detalle posible a todos estos involucrados. Por un lado, tenemos que ver si son afectados positivamente o negativamente. Se supone que estamos interviniendo en un contexto determinado para ayudar, para apoyar, para solucionar problemas. Es un proyecto de cooperación al desarrollo. Nuestra labor es dotar a esa comunidad de algo que les ayude a vivir mejor. Sin embargo, en muchas de nuestras intervenciones, a veces casi inevitablemente, hay personas que pueden vernos como una amenaza. ¿Por qué? Imaginémonos, por poner un solo ejemplo, nosotros estamos llegando a una comunidad agrícola a dar recursos para que abonen
sus cultivos de forma sostenible y sin querer estamos perjudicando a los vendedores de abonos químicos, que pueden ser contaminantes, que pueden acarrear problemas de salud. Es decir, nuestro proyecto es bueno, pero nuestro proyecto está sin querer o inevitablemente creando un malestar en un sector de la población a la que podemos estar dejando sin trabajo. Por tanto, tenemos que ver si todas estas personas están afectadas positiva o negativamente. Y luego también tenemos que ver si nuestro proyecto les afecta, ya sea positiva o negativamente, de manera directa o indirecta. Si nosotros trabajamos con los agricultores para darles estos abonos, pues los agricultores son personas afectadas directamente. Pero si a raíz de que estos agricultores tengan mayores cosechas y por tanto ganen más dinero, los tenderos o los artesanos del pueblo van a tener unos clientes con más dinero y por tanto serán afectados indirectamente. Por tanto, una vez que tenemos que tener claro todos estos niveles, por un lado positivo o negativo, por otro lado directo o indirecto, y hacemos un mapa de todos los involucrados, tendríamos que ver en cada uno de ellos una serie de factores, o al menos en los más importantes de ellos, tendríamos que ver una serie de factores que serían los siguientes. Por un lado, las características sociales de cada grupo. Es decir, tenemos que ver su origen social, su nivel cultural, sexo, edad, religión, etnia, factores socioeconómicos y socioculturales. Es decir, de cada uno de estas personas o grupos tenemos que ver todas estas variables sociológicas para caracterizar adecuadamente. Démonos cuenta que dependiendo de cuál sea la naturaleza de nuestro proyecto, el saber cuántos hombres y cuántas mujeres hay en cada colectivo, o el saber de qué etnia o de qué religión o de qué lengua materna son mayoritariamente, nos pueden arrojar una información valiosísima. En algunos lugares del mundo podemos encontrar que determinados trabajos especialmente duros, son tal vez el sector que más necesita de nuestra intervención, son de una etnia minoritaria, o son sobre todo mujeres. Estas son cosas que tenemos que tener en cuenta desde el principio. Además de estas características sociales por cada grupo, tenemos que ver cuáles son las prerrogativas de cada uno de ellos. ¿Cuentan con algún patrimonio por encima de los demás? ¿Cuentan con algún tipo de derechos por encima de los demás? ¿Cuentan con algún tipo de ventajas? Y al mismo tiempo tenemos que ver sus desventajas. Cada uno de estos grupos, además de tener posiblemente algunas ventajas, pueden tener algunas carencias o algunas desventajas en relación al resto de la población. Relaciones entre los grupos. Los agricultores, ¿cómo se llevan con los propietarios de la tierra? ¿Cómo se llevan con los tenderos y los artesanos? ¿Cómo se llevan con la autoridad local? La autoridad local, ¿cómo se lleva con los artesanos? La autoridad local, ¿cómo se lleva con los vendedores? Es decir, tenemos que ver qué relaciones hay entre los distintos actores de la comunidad y si estas relaciones son intensas o no intensas, si son pacíficas o conflictivas. Tendríamos que ver en cada uno de los actores qué intereses y expectativas tienen. Cuando nosotros llegamos allí, estamos de alguna manera creando expectativas, incluso aunque no sea nuestro propósito. Bien, ¿qué expectativas, qué temores o qué esperanzas albergan cada uno de estos actores ante nuestra llegada? Ante la noticia de que vamos a hacer una intervención, ante la noticia de que vamos a poner en marcha un proyecto de desarrollo. También tenemos que ver sus intereses previos, incluso antes de nosotros llegar. En cada uno de los actores existen unos intereses. Los agricultores tener mejor calidad de vida, aumentar sus cosechas, la autoridad local ser reelegido en las próximas elecciones. Cada actor tendrá sus expectativas e intereses. En los intereses tenemos que ver no solamente los expresos, sino también los encubiertos. Y con los encubiertos no nos referimos a ningún tipo de interés ilegítimo, sino sencillamente todos a veces tenemos interés que no son los más elegantes de confesar. Por ejemplo, un alumno a la hora de apuntarse a un taller puede decir que su interés es aprender y formarse mejor. Sin embargo, habrá un interés implícito que puede ser conseguir un mejor trabajo y ganar más dinero, lo cual es completamente legítimo, pero no suele ser lo que decimos en primer lugar. Pues de la misma manera nosotros tenemos que ver en cada uno de estos actores cuáles son sus intereses expresos y también cuáles son sus intereses encubiertos. Y por último tenemos que ver qué actitudes tienen cada uno de estos actores ante nosotros. ¿Tienen alguna actitud positiva o una actitud negativa?
Y por tanto tenemos que ver también qué cosas nos pueden aportar o qué cosas nos pueden negar, cómo nos podrían boicotear si ellos quisieran, si no les gustamos, si nos consideran una amenaza, tal vez necesitemos su intervención. La autoridad local, por ejemplo, tiene que firmarnos algunas autorizaciones, puede hacerlo o no. Los vendedores de insumos de los agricultores pueden negarse a comercializar determinados productos que nosotros queremos introducir. O por el contrario, pueden estar muy bien avenidos con nosotros y facilitarnos esa tarea. Pues bien, ¿qué nos pueden aportar cada uno de estos actores y qué nos podrían negar en el caso de que no nos quisieran ayudar? Por supuesto, tenemos que influir. Allá donde detectemos algún tipo de animadversión o desconfianza, tendríamos que, desde el principio, incluso ya desde la fase de participación, tejer complicidades. Y si de repente vamos inevitablemente a dejar a un vendedor de insumos químicos sin clientela, desde el principio vamos a darles alternativas y vamos a ofrecerle en primer lugar que sea él quien asuma la comercialización de los nuevos abonos que nosotros, por ejemplo, queremos introducir o buscar alguna solución para el problema que sabemos podemos generarle. Un buen análisis de participación ya nos sitúa en todas estas hipótesis que desde el principio es bueno conocer. Y en general tenemos un mapa de todos los participantes, de todos los involucrados en la comunidad, repito, tanto los positivos como los negativos, como los directos, como los indirectos, y conocemos mucho mejor el mapa humano donde nos vamos a mover. Durante los talleres que estamos haciendo, facilitándolos, nuestro objetivo será la creación de consensos. Las siguientes fases que vamos a ver a continuación, el análisis de problemas, el análisis de soluciones y el análisis de alternativas o estrategias, lo vamos a hacer colectivamente con todas estas personas. Es decir, que durante los talleres de facilitación tenemos que invitarles a que nos digan su opinión sobre la identificación de problemas, que vamos a ver a continuación, la detección de soluciones, que vamos a ver inmediatamente después, y la elección de la alternativa más favorable. Ponte el altavoz, Mercedes. Pero que con la información que tenéis, a ver y el caso práctico que hemos puesto de las enfermedades de la comunidad de Montecito, seáis capaces de hacer para el próximo día solamente de pedir el análisis de participación. Lo que acaba de decir Pedro. Como esto está grabado, lo subo al campo virtual para que si queréis refrescar un poco, podéis refrescar. Porque el próximo día vamos a poner los siguientes dos talleres del análisis de problemas y análisis de objetivos y análisis de alternativas y vamos a seguir aplicando el mismo caso. A ver si sois capaces de aplicar, de hacer el árbol de problemas, de objetivos y análisis de alternativas del caso práctico de la comunidad de Montecito. Si sois capaces de hacerlo de aquí al miércoles, estupendo. Si no, solamente el análisis de participación. En los beneficiarios directos, indirectos, los excluidos, los perjudicados. ¿Vale? ¿Os parece bien? Chicos, Vale, vale. ok. Pues, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que queráis comentar? Esto yo sé que es muy complejo. Por eso vamos a apoyarnos en estos vídeos que grabamos para el máster. Estos vídeos los hemos grabado nosotros porque son muy ilustrativos. O sea, además, los siguientes vídeos pondrán ejemplos. Y con que seáis capaces de resolver el caso, que es muy fácil, hombre, ya tenéis un primer acercamiento, ¿no?, a lo que es el enfoque del marco lógico, que es bastante complicado. ¿Os ha quedado más o menos claro la idea general, Sí, No, la yo idea creo que general, sí, más o menos. más o menos, ¿no? Sí. Vale, pues lo dejo grabado y cualquier duda, pues estamos a vuestra disposición a través del correo electrónico. ¿De acuerdo? Nos vemos Bien. entonces el miércoles próximo. De acuerdo, gracias, Mercedes. Venga, gracias a ti, Manuel. Bueno, Hasta el miércoles. adiós, adiós, Julia. Gracias por tu atención. Mercedes, ya puedes darle a dejar de grabar. Sí, lo voy a hacer ahora mismo.
Perdón, que me he salido sin darme cuenta. Sigue Ya. grabando. De tu grabación. Ya.